En la inmensa antigüedad, esta parte del continente se llamaba Chaunmapu. Este Chaunmapu consistía que era un inmenso continente. Tal es así, con los linderos entre Chile y la columna vertebral de América, existía 900 kilómetros aproximadamente hacia el oeste de la República. Hacia el este llegaba inmensa isla, inmensa continente. Se llamó Montué, es decir, montaña de la Patagonia. Y así luego caen en la cima de la montaña. Rupa leyenda, amo leyenda. El Montué, que se llama, que tiene dos formas de significado, que sería tan lindo verdaderamente averiguar esto. Los hombres científicos pueden averiguar estas cosas. Yo lo interpreto. Este Montué se llamaba Ktou Ktou, pero quiere decir otra forma más simple y más adaptado, sería Ktou Ktou. Sería como el testículo del ser humano, así tenía la forma de esta gran montaña. Ay, qué abuelo, ay, abuelo. Según cuentan en esa leyenda antigua, que existió en el Pacífico grandes hombres gigantes que construyeron, que hacían, fundían los metales rojos, el que lo pañilué, fundían el zinc. Pero esto se terminó hace generaciones. Las nieves, en los ríos, en las flores, en los perfumes, en lo hermoso, en lo bueno. Eso era la ley del Kaikaisilú no ha muerto. El Tentensilú no ha muerto. Con el tiempo, más de 20 generaciones sentirán sucumbir, sentiremos otra vez mover el odio, la corrupción humana. Entonces, ¿qué pasará? Pasará que el Kaikaisilú y el Tentensilú tramarán nuevamente de guerra. Ya no encontraremos el agua caliente, ya no son los vapores que salen en la tierra, sino las batallas se librarán en el infinito cielo. Mi nombre es Fernández II Casiano y estoy trabajando con mi animalito aquí, en este lugar, a tribu Currumil, junto al cacique, que para que tengamos los animalitos en condición, tenemos que bañarlos, porque así lo necesitan, para que no haya enfermedad para los animales. Y también un decreto del gobierno que tenemos que tener sanos los animales, por eso lo hacemos, cumplimos con la ley. Pero como estos trabajos tenemos que hacerlo, no lo pudimos hacer antes, ahora lo estamos haciendo en estos tiempos de temporales que ha venido. Pero en los tiempos de invierno son bravos los inviernos por acá. Nada más que nosotros tenemos que brindar como podamos, pasamos con lo poco y nada que tenemos, los animalitos y poco y nada que tenemos. Así que tenemos que esforzarlos para poder tener que comer. Me llamo
Lucrecio Currumil, jefe de la agrupación indígena de Currumil. Hace poco año hay de entrada de jefe, pero mi anciano padre ha sido un jefe de la agrupación y también algo se me ha quedado, hermanos. Y pienso de estar mejorando siempre mi vida y siempre a la reducción indígena. Porque muchas veces, digamos que negamos casi la sangre, ¿no es cierto? En la agrupación está faltando, en muchas partes está faltando el agua, para poder adelantar la tribu, para poder hacer adelanto, para sembrar, para tener así verduras. Todo está haciendo falta en la tribu, porque la tribu es muy pobre, ¿vio? Se han dejado los peores para los indios. Y por eso con mucha dificultad siempre tenemos que trabajar. Faltan tierras. Es muy chica la tierra que le han dado. Por eso que siempre vivimos con poco y con poco trabajamos. Así que poco adelantamos, porque si tenemos mucho tampoco no podemos. Pero pensamos siempre trabajar para nuestro vivir, ¿no es cierto? Si la reserva se lo dieron a las indígenas, la tierra, nosotros no lo podemos ser dueños uno solo, ¿no es cierto? Que yo quiero que todos tengamos, que todos vivamos en una sola esperanza de seguir adelante. Eso es lo que estoy buscando aquí en la comunidad. Y entonces en las reuniones que he hecho siempre está hablando para mejoramiento de la vida de uno, de cada cual, de nuestro hijo, que todos los mapuches que siguiéramos todos unidos para poder seguir que sigan luchando por nosotros la mejora de la comunidad. Somos hijos nativos de la tierra. Ustedes saben muy bien cómo ha terminado y cómo ha sido esta inmensa historia que fue carne y dolor y sangre. La lanza es una arma de los mapuches. Esa es la arma antigua que tenían los mapuches. Dicen los mapuches, es puro maniañi, mareo pungañi con pan. Con añi que me quiman añi tienen lo común. Tinga, che. Lukutuling añi Belén, Romel pumunga como italiano, que me ma pumunga italiano. Kami laki kamu Australian. Kintu pranaya yu entamo. Titingin na taga untuk binga cha, titingin we homo, titingin we che. Timo. Kami ngani tagajim. Pantano. Estamos corruptidos, llenos de odio, llenos de miseria. ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto principal. Por más que estudiemos fórmulas, miles de fórmulas, pero si no tenemos una base de amor, de paz, de justicia y de libertad, no llegar a esta humanidad como sueñan el hombre, lo que sueñan los grandes hombres, lo que sueñan los grandes economistas, que quieren subsanar el hambre, que quieren subsanar el desastre de la conciencia del hombre.
Mapuche, bueno, es en nuestra, que tratamos nuestras tierras, que somos hijos de nuestras tierras. Para todos supieran hablar mapuche, hablar en dos idiomas, hablar en castellano y en mapuche. Eso significa porque estamos robando nuestro Señor Dios. Son 2 noches y 3 días como una vigilia que se dice. Bueno, un tiempo creo dejaron de hacer esta rogativa, no me sé detallar por qué razones, pero ya habían dejado muchos años. Y después un tío mío, un poco lejano, pero tío mío soñó. Y ese sueño se le fue a contar al cacique, es mi abuelo Francisco II Huayquillán, que es el jefe que primero juzga en Colipille. De ese sueño dijeron, bueno, estos años secos, años malos que están pasando, dice, bueno, Dios parece que nosotros tenemos la culpa, no porque Dios lo mandó. Entonces ellos se dieron cuenta y se decidieron ya a hacer nuevamente esta rogativa indígena. En Encorrehuel es una fiesta para darle título al machi. Se juntaba 4 o 5 machis. Yo conocí un machi que volaba su espíritu, que se levantaba su cuerpo, llegaba en la punta de la caña, de allá volvía desvanecida. Su espíritu lo había sido levantado, todo su alma y cuerpo. Es como la molécula, los átomos, dicen los hombres, llenos de fórmulas. Si esa fórmula que cunde en el mundo, si no tiene la base, basado con la paz, basado con el amor, basado con la justicia, basado con la libertad, el hombre no trepará la montaña. La caña tacuara, se plantaban 2 cañas hacia el cielo, símbolos de las cañas, el colibrí. Entonces allí bailaba el machi que iba a recibir su sabiduría, estos gran machis. En mi edad que tengo, vi 3 machis. Machi no era una persona ha hecho improvisar, nunca, jamás fueron improvisados. Ellos conocían muy bien la ciencia natural y practicaban
psicología. Penetraban, con mirarse, penetraban en el alma del hombre. Paula meta komseta que mapunche meta paisano indio ta puinka ita kimwela kita mapunche sungandata rawinka sungule wingan pero mechi puta por kuisita kapana chilera inche le mechi puta mapunche sungule que puta kuisike que Paula meta ida winka ulo che vitanye ka tani pupinyanda nyele ida winka sungule que ganter mapunche sungule lengan. Yo siempre le hablo en mapuche, pero ellos se ríen de uno, que cuando yo estoy enseñándole una palabra, no quieren saber nada. No sé por qué será, pues. No, yo no puedo comprender eso, ¿por qué? En estos 3 días y 2 noches hemos rogado para pedir lluvia y buen
tiempo para las cosechas que vienen. También utilizamos el mudai. El mudai es una bebida que es hecha con trigo hervido y luego con hierbas de mate seco y hierbas de laurel. Lo mojamos en mudai para agradecer a la Madre Tierra. Estamos en la morada celestial y volveremos el año que viene, si nuestro Dios, Genechen, así lo quiere. Cabuelo, 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 cabuelo. Ay, cabuelo, cabuelo, ay, cabuelo, cabuelo, ay, cabuelo, 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 ay, cabuelo, cabuelo, ay, gile, gile, ay, gile, gile, ay, gile, gile. Inge le lo loca, inge le lo loca, inge le lo loca. Galwin kalay ngani longko, wala che nga wala che. Galwin kalay ngani longko, wala che wala che, wala che wala che. Es de las predicciones que está acercándose. Esto lo digo con todo amor, que es la verdad, dicho por los indios.